Saludo con mucho cariño a nuestro querido amigo y hermano masón, Eduardo Bustos. Querido Eduardo, te agradezco que nos acompañes nuevamente en nuestras charlas entretenidas. Querido Rafa, el gusto es mío, de verdad estoy muy emocionado y además agradecido que eh, me hayas podido volver a invitar a A charlas entretenidas, mi querido Lalo. Bueno, siempre es un honor que estés aquí con nosotros. Fíjate que normalmente preguntamos a nuestros amigos internautas qué es lo que más les gusta, qué temas les llaman la atención, para estar más o menos al día y sintonizados con lo que al público le gusta. Entonces, la charla que tuvimos contigo en la ocasión anterior, pues nos trajo afortunadamente muchos comentarios, muchas ideas, pero pues se va alargando el plazo, Lalo, cuando no son tus actividades, son que tenemos invitados y esto nos hace que se retire, pero esta es tu casa y cuantas más ocasiones puedas acompañarnos, siempre es un placer platicar contigo. Fíjate que en la cortinilla que presentamos hoy, Lalo, la cortinilla con la que invitamos a nuestros amigos de Facebook y de YouTube, presentamos como una historia fascinante lo que llamamos la ruta de la seda. Y esto lo hicimos porque justamente en esta época, en estos días, como que el mundo internacional se hizo chiquito, el mundo en general se hizo pequeñito. Por ejemplo, ahorita desgraciadamente estamos inmersos en una situación de guerra terrible y bueno, pues esto nos acongoja mucho, nos preocupa, todas las noches nos duele mucho saber que hay tanta gente sufriendo. Pero por el otro lado, todos los días estamos disfrutando el intercambio comercial. Ya no es como antes, que era para ir a la Fayuca, a Estados Unidos, y la gente iba de vez en cuando a traer una televisión y le traía muy escondida y todo. Ahora en la vuelta de la esquina encontramos marcas y productos de todo el mundo, inclusive los automóviles, Lalo. ¿Te acuerdas que ustedes se acordarán, Claro. amigos internautas, que compraban un automóviles y decían, estos son americanos, una cierta categoría y calidad de automóviles, otros europeos y unos Mm. asiáticos, por ejemplo, pues el Datsun y esas marcas. Pero actualmente compras cualquier auto de cualquier marca y está hecha en cualquier lugar del mundo, ya sea en Brasil, en la India, en todos lados, y por supuesto encontramos productos que dicen manufacturados en China. Entonces, Ah, como que esto me dio pie, Lalo, para preguntarte, tú que eres pues una persona con mucha experiencia, tengo entendido que tú tienes un doctorado que te lleva a este círculo de conocimientos, como que es parte de tu profesión. así es, sí, pues es un doctorado en estudios sociales y bueno, pues dentro de estos temas sobre el poder, la economía, que siempre van muy ligados, diría por ahí Lenin que no hay nada más político que el reparto de dinero. eh, y bueno, pues todo esto lleva a una historia siempre donde uno parece eh, que el pasado se repite, ¿no? Que esto es algo muy curioso, pero lo que uno encuentra es que hay patrones y dentro de estos patrones está el comercio y además el comercio de grandes ciudades. Es decir, ahorita que les comente justamente de la ruta de la seda, pues vamos a ver que la ruta de la seda se reinventa varias veces, se acaba varias veces y se redescubre varias veces. Y bueno, pues es algo que me parece además eh, muy puntual para este tiempo donde recientemente esta semana se reunieron los BRICS, es decir, este grupo económico formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, inicialmente, por eso se llaman BRICS, pero que ahora están aumentando a otros 26 países más, a una región comercial, monetaria, política y hasta militar, y por supuesto cultural, de naciones que están eh, pues conectadas históricamente, pero también tienen una propuesta antidólar, anti el predominio norteamericano. Y bueno, pues vemos que estas rutas comerciales, bueno, por un lado están beneficiando a un sector del mundo, como es Rusia y China y la India, pero por otro lado también a nosotros nos beneficia, ¿no? Lo que ahora la presidenta Claudia Sheinbaum señalaba sobre el nearshoring, pues tiene que ver con esta parte en donde las inversiones que antes, norteamericanas que antes iban a China
o a otros países asiáticos, pues ahora se los van a traer para acá y Claro. vamos a estar peleándonos entre los mexicanos con las personas de Singapur y vamos a ver quién es más competitivo, si nosotros o Taiwán, o se van a Canadá. Es decir, pues es justamente este movimiento que bueno, para nosotros como México nos va a beneficiar si nos ponemos las pilas, ¿no? De ahí tanta inversión para los trenes, estas rutas que se van a abrir para que los costos de producción y los costos de traslado en las fábricas que se van a abrir en el sur de México sean baratas, ¿no? Porque hace un tiempo hablaba con un empresario de Sinaloa que me comentaba que es mucho más barato trasladar productos en barco, incluso pasándolos por debajo del canal de Panamá para llegar de Sinaloa a Cancún. Es mucho más barato por ahí que pasarlos por tierra. Entonces, pues esto es inverosímil. De ahí la importancia justamente de hacer trenes. Claro. Ahora, Entonces, Lalo, tú hablabas ahorita, me llamó la atención, decías una especie de como de movimiento antidólar, es decir, esto me hablaría como pues, una especie de guerra comercial, un enfrentamiento. ¿Podríamos utilizar el término, crees que fuera práctico utilizar el término post-dólar? Es decir, no pensar prácticamente que se estén agarrando del chongo, sino que pues es casi un proceso natural de la hegemonía a la que llegó el imperio norteamericano y pues solitos han ido cayendo en una serie de errores y excesos que los han ido debilitando. Por ejemplo, ahorita sostener esa terrible carnicería en Medio Oriente, pues les está costando muchísimos millones de dólares, ¿no? Y todavía hace, cuando la Segunda Guerra Mundial, no sé si estás de acuerdo conmigo, la guerra era una solución económica. Sí, venía sí, una inflación desmedida, pero movilizaba el comercio, ¿no? Y comenzaba la manufactura, o sea, las empresas a manufacturar de la industria bélica y de alguna manera eso como que le daba un respiro, pero fue muy artificial y yo creo que ya 50, 70 años después de la Primera Guerra Mundial, como que la guerra ya no es una solución económicamente atractiva. ¿Estoy en lo cierto? bueno, la guerra y el capitalismo son negocios, es decir, siempre que hay crisis en el capital, en el capitalismo, hay una guerra. Por ejemplo, la guerra que se hizo en Libia salvó a Europa después de su crisis del año 2009. Llegan los franceses, atacan Libia, se roban el oro libio y con eso pueden enfrentar la crisis que tenían en Europa. Y pues son guerras que no necesariamente, el cambio en el siglo XX y XXI, que son guerras no para ganarse, sino para mantenerse, como es el caso de Afganistán, ¿no? Ahí estuvieron 20 años para que al final dijeran, bueno, pues ahora sí los dejamos tranquilos, dejamos a los talibanes y nos regresamos. Entonces, ¿de qué sirvió toda esa inversión, ese aparato bélico de los talibanes? Que al final son los que ahorita están gobernando, ¿no? Y aliándose con ellos. Entonces sí, podría ser que si fuera más o menos la visión que tengo de que se ha entrado ya en desuso, se ha ido pues avejentando el sistema, Ujú. avejentando el imperio norteamericano y pues cada vez hay nuevas opciones, sobre todo en la parte monetaria. Y ahora decías veintitantos países, digamos ya 30 países, ya son un grupo fuerte, Lalo. Sí, claro, y además el tema del dólar es que se mantiene por el uso, es decir, fue una medida imperialista en 1973 que implementó Nixon. Es decir, anteriormente, y estoy hablando de los 6.000 años antes, todas las monedas se regían por el patrón oro. ¿Cuánto oro tienes en tu banco? Pues es lo que vale tu moneda, y ese es el respaldo monetario de todos los países. Y en Para el la emisión de billetes. para la emisión de billetes. Y eso permitió pues, que la inflación no fuera un tema importante hasta la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, que ahí empezaron a hacer variaciones. Y lo que hace Estados Unidos es, no, ahora vamos a quitar el patrón oro y ahora es cuántos dólares tienes en tu banco para saber el respaldo de tu moneda. Claro, Pero me parece que fue genial esa trampa norteamericana. Eso ocurrió en Bretton Woods, es la reunión de ese fue el tratado de Bretton Woods. Bretton Woods. Me pareció genial porque imagínate que hagamos una sociedad, tú, nuestros amigos internautas y un servidor, hacemos una sociedad y les digo, miren, aquí entre nosotros la única moneda que va a funcionar son mis cheques, los míos.
Ujú. Entonces, bueno, pues soy el millonario porque yo soy el que firma cheques y les puedo firmar cuantos cheques quieran, pero eso tiene una vuelta. Cuando ustedes comiencen a pagarme con mis propios cheques, ahí trueno. Así es. Entonces, la importancia es justamente no quedarse con los cheques y empezarlos a repartir por todos lados, a través de Eh, emisión de deuda, de compra de activos, es decir, y todavía hay, ¿no? Diferentes formas en donde, pues, a partir de la emisión de deuda con países en desarrollo, es como ellos también se mantienen con esa fortaleza, claro, ¿no? A través del claro. Fondo Monetario Internacional. Pero pues Y cada vez eso, los países van despertando, ya cada vez se dejan menos colonializarlos, ¿no? Ya es y además, bastante complicado, sí, pero además tronó en Estados Unidos. claro. Ahora, en la pandemia, y esto es algo muy curioso, entre el año 2021 y el año 2022, Estados Unidos imprimió más dinero, es decir, masa monetaria, la cantidad de dinero mayor que en los últimos 180 años de historia del dólar, solamente en un año. Y eso los derivó en una inflación importante, donde tuvieron que adecuarla porque pues, Claro, llega un momento donde ya no puedes emitir tanto porque el dólar se te devalúa. Eso claro. nos benefició. De ahí, bueno, pues es uno de los resultados del superpeso. Pero Ahora, tienes, Lalo, entrando un poco en el tema que me fascina, lo de el comercio con China, el comercio antiguo con China, todo esto que estamos platicando quizás sea una consecuencia de toda una historia de cientos o miles de años y probablemente, no sé cómo lo veas, pero probablemente estemos en el inicio de una nueva etapa. Pero yo recuerdo todavía cuando yo era chamaco, tú todavía no nacías, la mayoría de nuestros amigos internautas no nacían, pero tener en la familia que alguien supiera que tenía por ejemplo, un juego de porcelana china, pues era una suerte, una fortuna, se guardaba como un tesoro. Y las damas, el hecho de que pudieran usar un vestido de seda o unas medias de seda, hasta una bebidita se llamó medias de seda porque era algo muy elegante. ujú, Entonces, esas mercancías traídas de China, todavía te estoy hablando de mediados del siglo pasado, era muy costoso, muy difícil, pero actualmente como que tendríamos que irnos a la historia. Esto no empezó este viaje de mercancía china y la admiración por los productos chinos, no empezó a mediados del siglo pasado. Lalo, esto creo que tenga muchísimos años más, ¿no? sí, por lo menos 2300 años. Órale, 2300 años. Así es. Oye, estamos hablando de que 300 años antes de la era cristiana. Así es, en lo que algunos historiadores le llaman el siglo III glorioso, porque fue el siglo en donde estuvo eh, Alejandro el Grande, Ajá. Confucio, este, eh, la formación de la democracia en Atenas. Es decir, hubo varios personajes que estuvieron ahí, ¿no? Y que fue muy importante, porque además hay cosas que todavía desde ese momento estamos guardando, ¿no? Y no solamente es la seda y la porcelana, es el papel, la impresión, la pólvora, el papel moneda, los restaurantes, la comida rápida, es decir, todas esas cosas ya venían desde allá en aquel momento. De hace 2300 años, Lalo. Así es. Oye, estamos hablando de una historia viejísima. ¿Y por qué no se le da tanta importancia? Hablamos, por ejemplo, aquí en nuestro territorio, pues nos sorprenden mucho los vestigios mayas y los vestigios olmecas y esto, pero la ruta de la seda no llegó a nuestro continente americano, que ahora llamamos americano, no llegó esa ruta de la seda, pero Europa debe haber sido invadida por productos chinos. Sí, de hecho, durante mucho tiempo, o sea, después de la caída del Imperio Romano, prácticamente Europa se agotó y toda la historia y la riqueza de los siguientes 1400 años estaban en Oriente. El problema es que también tenemos una noción de la historia de que todo empieza en Grecia, ¿no? Y de Grecia prácticamente toda Europa, ¿no? Y todo lo que conformó Asia, Medio Oriente, África o todo el continente americano, pues está como perdido, ¿no? Como no sabemos mucho de estos lugares cuando por varios miles de años fueron zonas importantes. De hecho, fue tan importante que los, que el Imperio Español se atrevió a financiar a un tipo genovés
para conectar con India. Y fíjate que ahí es donde empezó mi particular interés sobre la ruta de la seda. O sea, ¿por qué Colón quería llegar a la India? ¿Qué tan importante era la India como para meter lana de un reino recién formado, el reino de Castilla, Aragón y La Mancha y León, Oye, sí, como para financiarlo? es cierto, Lalo, ahorita que lo estás diciendo, realmente es una sorpresa porque nuestra historia siempre en la escuela y todo, siempre nos habían dicho que iba por las especias, es decir, pimienta, clavo, canela, pero tú tienes toda la razón, debe haber sido una cosa mucho más importante que los simples especias, ¿no? Porque pues un viaje, si actualmente es costoso ir a la India, pues me imagino hace 1000 años debe haber sido una verdadera inversión de los imperios de aquella época. Qué Sí, sorpresa me estás dando, Lalo. Entonces, a ver, ¿cómo está eso de que al genovés Colón se le facilitó dinero para pues, hacer una conexión con la ruta de la seda? sí, y bueno, justamente ahí vamos a empezar desde el final para llegar al principio, ¿no? Que es justamente eso. ¿Por qué se le financia a Colón? Pero no era el único. O sea, todo esto empieza con Portugal y el rey Fernando I de Portugal financia a Vasco da Gama para que fuera a China. Y fue tan bueno lo que hace allá en Portugal que los portugueses atacan a unos piratas que atacaban los puertos chinos y los chinos le dicen, en gratitud te voy a regalar esta zona que se llama Macao. Y entonces ya Portugal empieza a tener un lugar en China, Una ¿no? colonia, Una digamos. colonia y los españoles así tan creídos, tan crecidos, como ese país tan chiquito que está aquí cerquita y empieza a tener este contacto con los chinos, ya le dieron un territorio, ya está teniendo este comercio, ¿no? Y empezaron a ver que se empezaron a llenar de dinero, ¿no? Son cosas que no se pueden ocultar, el amor, el dinero y el poder. Sí. Entonces, los españoles no se quieren quedar atrás, pero tienen problemas, porque mandan a un genovés, fíjate que tampoco es de gratis que llamen a un genovés, ¿no? Italiano. Un italiano. Bueno, Italia todavía no estaba formada, eran como reinos en Italia, en esta zona de Italia, era de Génova, era un marino, lo mandan, pero Cristóbal Colón tiene un montón de problemas, tiene puros fracasos. Manda cartas diciendo, pues creo que ya estoy a 4 días de la India, ¿no? Y el tipo se encontraba en la isla del Español, en lo que hoy es Haití y República Dominicana, ¿no? Y dice, pues aquí ya llegué a la India, pues yo veo que son morenos, ¿no? Son diferentes, hablan otro idioma, pues son indios, ¿no? Que ahí es donde, bueno, por el error de un mapa que ahorita te voy a mostrar, por qué Cristóbal Colón pensaba que estaba ya cerca de la India. ¿Me permites ahorita compartir una? A ver, Lalo, es que está muy interesante. Estando en las islas, digamos, intermedias, y él Ujú, pensando que ya había llegado a su destino. así es. Pero esto, bueno, pues es normal en aquella época en la que no había pues, todas las facilidades técnicas que tenemos ahora para conocer los mapas, ¿no? ¿Tú tienes un Así es. mapa de aquella época Y o de hecho algún mapa actual que nos marque cómo estuvo el asunto? te quiero mostrar un mapa que es el que usaba, bueno, muchos dicen que es el que usaba Cristóbal Colón. A ver, mientras preparas Es- tu mapa, déjame ver, saludar a nuestros amigos internautas. Fíjate que ya está con nosotros Emanuel Benito Cos. Muy buenas noches, queridos hermanos, y feliz fin de semana. Saludos también para ti, Emanuel, un abrazo con mucho cariño. Y Gina Cabrera, Gina, qué bueno que ya llegaste, te quiero mucho. Saludos fraternales y excelente fin de semana. Qué bueno que ya está aquí. Mira, está poniendo Lalo ahorita un mapa, Benito y Gina, fíjense que está poniendo Lalo un mapa que seguramente les va a llamar mucho la atención. A ver, Lalo, platícanos cómo está este mapa, qué tiene. Este es el denominado mapa de Münster. Es un mapa que Cristóbal Colón compra en la ciudad de Münster, pero es un mapa copiado de 100 años antes estoy hablando de 1300, pero es un mapa chino, copiado por un alemán, ¿no? Que aquí es donde vemos. Y aquí viene la confusión, mira, este es España, de donde sale del puerto de Palos, y esta es una cosa que no saben qué era y dice, pues aquí está la India, mira, esta parte de arriba, no sé si se ve con el cursor.
A ver, pero sí. arriba dice la India. Ajá. Y había una cosa aquí en medio, ¿no? De hecho, aquí abajo dice Die Neue Welt, es decir, el nuevo mundo en alemán. Pero entonces, a qué corresponde, digamos, en la actualidad? Se ve Esto allí es América, todo esto es América, lo que está en ah, medio porque es ahí ya, América. ya se puede, digamos, como que se puede percibir una silueta como la de nuestra República Mexicana. Estados Unidos, todo esto es Brasil, lo de que está aquí abajo. Sí, Entonces, cuando llega Cristóbal Colón llega a esta isla, a un ladito donde dice Cuba, ajá, y ya hay un lugar, ahí estaba Cristóbal Colón. Entonces, de acuerdo a sus cálculos, es cuando le manda los mapas a los reyes diciendo, ya estoy a 4 días de la India, nada más atravieso este pedacito de aquí y ya llego a la India. claro. Esa fue su confusión. Y realmente tenía que pasar hasta el otro lado después del galeoncito este que está hasta el otro lado, ¿no? Hasta el otro lado, exacto. Eso era como entendían que podía ser. O sea, tampoco Cristóbal Colón fue a ciegas, fue gracias a Claro. este de Munster. Oye, Lalo, y ahorita que me dices, los chinos, ¿cómo lograron este mapa? ¿Ellos eran marinos? Y fíjate que no solamente eran marinos, eran también empresarios e industriales. Esa es una parte, bueno, ya no lo hablaremos ahorita, pero en la revolución industrial quienes montan, y eso hay muestras históricas de que quienes montan las primeras fábricas en Manchester son ingenieros chinos para la fabricación de tabiques. Entonces, pues hay varias cosas por ahí que la historia no nos muestra. Pero los chinos sí tenían, es más, flotas mucho más grandes, mayores, que los europeos, que las naos portuguesas o que los galeones españoles. Tenían barcos más grandes todavía. Pero por cuestiones de dinero, de importancia, pues ya no siguieron. Hay un libro, si no mal recuerdo, 1421, el año en que China conquistó América. Es ¿Mil qué? ¿Mil qué? 1421, sí, O sea, 70 años antes de Colón. así es. Oye, qué Entonces, sorpresa me estás dando. Lalo, fíjate que está entre nuestro público. Acaba de llegar nuestra querida hermana y amiga Erika Ortiz. Dice, saludos fraternales, fascinante manera de platicar la historia. Que así me hubieran enseñado en la escuela, hubiera estado tan atenta como ahora. Ah, qué bonito, Erika. Pues estamos, fíjate que afortunadamente tenemos un invitado de honor, de lujo en esta ocasión. Y bueno, pues así es hermoso estar oyendo estas historias con las sorpresas que me está dando. Imagínate que los chinos pudieran haber hecho este mapa cuando se suponía que pues, los chinos estaban encerrados en su religión, en sus templos, con sus indumentarias aquellas antiguas, y pues como que era un reino o una región completamente oculta a la modernidad, ¿no, Lalo? Como que esa es la esa es versión oficial, ¿no? así es. Pero no, o sea, ya leyendo bien la historia, pues China era un mundo, o sea, 300, en en el siglo III antes de Cristo, pues ya estaba Confucio escribiendo sobre Tratado de Derecho Internacional, de cómo hay que llevar el derecho de los chinos, incluso durante la Ruta de la Seda. Es decir, todavía, si algo les pasa durante la Ruta de la Seda, la ley china los va a proteger. Y eso ya estamos hablando del siglo III antes de Cristo. 2300 años y estamos Ah, hablando ya de teorías muy modernas, lo que hasta la fecha pues todavía son como motivo de controversia, es de que correcto. si estas son aguas internacionales y de que si por ejemplo, el pirataje y todas estas cosas que hasta la fecha existen, los contrabandos en ciertas aguas internacionales, como que no se ha legislado adecuadamente en la época moderna, pero me estás dando una sorpresa gigantesca, entonces los chinos ya habían vislumbrado ese tipo de problemas. Así es, y tenían incluso debates, hay varios escritores chinos, además de Confucio. Está Han Teixi, que habla pues, de los problemas legales que debería tener el Estado y que no debería crecer tanto. Y Confucio respondiéndole, ¿no? Pues hay que tener un programa de carrera para entrar a ser un burócrata chino y hay que pensar China en 2000 años.
sea, eh, cosas que ya estaban planteándose los chinos y que para nosotros pues llegaron ya hasta bien entrado el siglo XIX, pero Ahora, ya cómo se va desarrollando este comercio, Lalo? Ya estamos pensando, y ahorita me aclaras mucho, la cultura china, digamos, la civilización china, con una serie de modernidades en aquella época, con una serie de teorías, y decías ahorita que prácticamente un imperio industrial y cosas de estas, pues es una modernidad. ¿Cómo es que por un lado se aísla, se pierde un poquito su historia, pero por el otro lado, cómo es que logra esa penetración extraordinaria que le llamamos ruta de la seda? sí, la ruta de la seda, fíjate que tiene un antecedente todavía anterior, 5000 años antes, sobre la ruta del jade. Era, o sea, estamos ya hablando del Paleolítico, ¿no? De las primeras civilizaciones que atravesaban Asia. Y como tú puedes ver, bueno, pues también hay un camino donde atravesaban los chinos, pero también había un camino real persa, que es construido por Darío I hacia el siglo V antes de Cristo. Es decir, estos son los antecedentes, ¿no? Por aquí pasaban, por aquí comerciaban, y lo que hacen los persas es empezar a ya darle caminos, lugares, es decir, ya empiezan a zonificar esta zona, a zonificar su propio reino, empiezan a crecer. De hecho, el primer gran imperio que tenemos conocimiento empieza por aquí, en esta zona, a partir del imperio de los sumerios, eh, con, donde se empieza a expandir y a crear esta idea de cómo controlo un terreno grandote donde no puedo estar. Ah, bueno, pues hay que dividirlo en lo que hoy llamaríamos gobernaturas para que alguien a mi nombre gobierne, ¿no? Y vamos a ver cómo lo administramos, cómo administramos terrenos de gran calado. Eso lo piensan ya los sumerios. Pero fíjate qué interesante, estás hablando 5000 años, digamos, la ruta del Jade y la región de Sumeria. Es decir, cuando otras culturas, que por cierto están ahorita muy de moda, otras culturas están inventando allí el paraíso y diciendo que ahí es el origen de la humanidad y no sé qué, más o menos por 5000 años o algo así de la época actual, ¿no? Quizá otros 1000 años más, pero en esa misma zona de los sumerios, entre el Tigris y el Éufrates, por ahí. Y ahí empiezan empiezan a tener esta ruta, estos conocimientos. Pero es hasta por ahí del siglo III donde China empieza, la historia de China es muy compleja. Durante prácticamente los 3000 años de historia de China se venían peleando diferentes reinos y existieron varios. Y esto acaba justamente con la Revolución China. O sea, la Revolución China es, digamos, el pináculo de la historia china, el poder unir a todos los reinos en una sola nación, que eso es una broncota. Entonces, ¿Cuándo es eso, Lalo? ¿En qué época? en 1958, que es el inicio de la Revolución China. O sea, estás hablando ya de Mao Zedong. Así es, de Mao Zedong y esta Revolución China es el pináculo de la historia china. Ahora sí vamos a juntarnos todos, porque desde su inicio, desde el siglo tercero o incluso antes, pues ya tenían estos conflictos, ¿no? Eh, y bueno, hay dos grandes reinos en este periodo, que es el reino de Wu y el reino de Yue, que empiezan a construir rutas marítimas de comercio con la India. Para el milenio primero, el primer milenio, ya estaban construyendo rutas marítimas y empezar a comerciar, y lo que comerciaban principalmente era el jade. Este jade, bueno, aquí lo tengo abajo, es una piedra de color verde que para los chinos es muy importante. Es más, todavía hay mucho comercio del jade. Y este jade se obtiene de esta zona que ahorita vamos a ver, bueno, en una zona que está por aquí, eh, y que les va a dar este interés, ¿no? Bueno, aquí vemos, por ejemplo, cómo toda esta zona persa, pues también va modificándose. Esta es la zona del Imperio griego que conquista Alejandro Magno, ¿no? Todo esto lo, lo conquista, empezando desde aquí, desde lo que es Macedonia, y llega hasta esta última zona que es Alejandría escita. Y bueno, domina todo el imperio Meda, Parto, la Capadocia, Egipto y hasta el norte de la India.
Y bueno, Pero este mapa que me estás presentando ahorita, que nos estás presentando, Lalo, es todo terrestre. Es decir, llega y se ve como que todo, llegan al límite del mar Mediterráneo, a la costa oriental del mar Mediterráneo. así es, desde aquí, desde la India, en Gandhara, cerca del río Ganges, atraviesan por esta zona que también vamos a ver, y atraviesan el mar Caspio hasta el mar Negro y conectan con el mar Mediterráneo. Pero es una zona grandísima donde se forman aquí el río o los ríos Tigris y Éufrates, pues son los lugares donde por la cantidad de agua pueden contener a poblaciones enormes. Lo mismo que el río Yangtze en China o el río eh, eh, Ganges en la India, o así como el río Nilo, son lugares donde pueden contener grandes proporciones de población, El famoso río Azul. el famoso río Azul. Y bueno, todas estas zonas, igualmente el imperio persa griego, donde vuelven a recuperar los persas, el imperio que se les había quitado Alejandro Magno, pero mantienen ciertas cosas griegas. Y entonces, bueno, pues durante el siglo III, como puedes ver, pues aquí hay tres grandes imperios. El imperio Han en China, el imperio Gupta en el norte de la India y el imperio romano. Este, y bueno, para empezar, ¿de dónde viene esto de la ruta de la seda? Como te comentaba al inicio, la ruta de la seda ha aparecido, desaparecido y vuelto a encontrar como tres, cuatro veces en la historia. Por lo menos hasta aquí que encontramos. El término ruta de la seda se lo da un geógrafo alemán llamado Ferdinand von Richthofen en un libro que él publica en 1877, que es China, resultado de mis viajes y estudios basados en ello. Hasta el siglo XIX es que este señor le llama él la ruta de la seda, ¿no? No tenía como tal un nombre durante todo este periodo, simplemente eran las rutas, vamos a comerciar, es decir, no había un nombre como tal, pero se lo dan hasta el siglo XIX. Y la importancia de esta ruta es que radica en el intercambio de bienes, culturas e ideas. Esto que, bueno, Interesantísimo, Lalo, pero fíjate que me está llamando la atención los contrastes. Esta ruta de la seda, pues una cosa pacífica, una verdadera conexión de sociedades, de grupos, de culturas, que podría yo compararla con las famosas cruzadas, las cruzadas cristianas que eran pura salvajada, Lalo, era invasión y muerte. sí, de hecho la ruta de la seda llega hasta allá, hasta Damasco, llega a Jerusalén. Es más, vamos a ver en un ratito más, los mongoles, que de ellos también forman parte de la ruta de la seda, pues también intervienen en las cruzadas. En algún momento los cristianos le piden ayuda a los mongoles para combatir a los árabes y le piden ni más ni menos que a Gengis Khan o a Gengis Khan, oye, ayúdame con estos compas, ¿no? Que mira cómo son y te vamos a dar todo este dinero. Entonces ahí hay varias cosillas que sí podemos, podemos ver, porque además los mongoles, híjole, vamos a ver que tienen una parte también, parte de la historia que en México casi no nos cuentan, que es el mayor de los imperios que ha existido en la historia, ¿no? Es un imperio que va desde la costa de China casi con Japón y que termina hasta Austria. Es Va. el único imperio que controla el imperio chino, controla Beijing, controla el imperio persa, es decir, una parte de donde acaba el imperio persa son ellos, controla el imperio Gupta en el norte de la India, controla Ucrania, acaba con los Rus de Rusia, este, y por supuesto acaba con toda esta zona que llega hasta Hungría, hasta Austria. Y el problema es que los hijos de Gengis Khan pues se pelean, unos eran muy salvajes y el hijo mayor era más negociador. Y bueno, esas dos formas de pensar pues rompen el imperio mongol. Y bueno, eso lo vemos. Pero mira, lo que te quería mostrar es justamente la ruta. Si lo vemos en un mapa actual, esto es Oye, todo lo oye, que Lalo, abarca. Lalo, ¿te sería posible bajar los controles en tu pantalla, jalarlos con el mouse, a ver si los puedes poner abajito o a un lado? Porque nos tapa unas letras. Controles, ¿cuáles? Los controles de la pantalla.
estos que Ah, están acá arriba. Ese, ah, ándale, muy ándale, bien. perfecto, te agradezco mucho. Ay, ay, perdón. Ahí Sí, quedó perfecto, te agradezco mucho. gracias, Rafa. Entonces, mira, esto eran, como tal, no era una sola ruta, sino era una red de caminos que iban desde China, desde Xia, que es donde empieza, y abarca todo toda China, pasa por Afganistán, Uzbekistán, Pakistán, Mongolia, Tayikistán, y todas estas ciudades que, como vemos, bueno, está Xi'an, Karakorum, que era la capital del imperio mongol, el paso del Punjab, que está entre China y Pakistán, Susa, que está en Persia, el Valle del Ferganá, que en Tayikistán, donde encuentran los caballos más bonitos que hay en el mundo, que están en el Valle de Ferganá, en Pakistán, la Samarcanda, que es esta ciudad hermosa, con una arquitectura que ahorita les voy a mostrar de lapislázuli, con una geometría bárbara, el Taxilá en Pakistán, y llega hasta Antioquia, en Turquía, hasta el puerto de Alejandría en Egipto, pasa por Kazán en Rusia y Constantinopla, ¿no? A partir de Constantinopla, cuando llega con el Imperio Otomano, pues ya se reparte hacia Alepo, Damasco y llega hasta Venecia. El famoso cruce de los Dardanelos. Así es, en el cruce de los Dardanelos. Oye, qué interesante. Entonces, esa línea verde que nos estás mostrando, este ya es un mapa mundi, digamos, Ya moderno, moderno. Ajá. pero ahí se ve cómo, aunque hay bifurcaciones y demás, pero llega justo hasta la costa oriental del Mediterráneo. Así es. O sea, son casi, casi 2000 años de historia donde hay una conexión de este mundo. Y todo empieza, fíjate, esta ruta de la sede empieza por un problema, un embajador secuestrado. Este es hay un emperador llamado Wu, que es uno de los De las monarcas dos de la dinastía, ramas. ajá, de la dinastía Han, que manda a un embajador llamado Xiang Chang. Y Xiang Chang le dice este embajador Wu, bueno, necesitamos comerciar con diferentes lugares, ve hacia Asia, porque el problema que tenían, si se puede ver aquí en el mapa, este es Xi'an, aquí está, y aquí tienen un problema no con estos de acá arriba, que son los mongoles. Es tan importante el problema que tienen que les hacen un muro, es decir, la muralla china era justamente para contener la invasión de los mongoles, y es una de las políticas públicas más longevas. Se tardó 1000 años en construirse la muralla china, ¿no? Entonces, y era justamente para protegerse de los mongoles. Entonces, No, ninguna parecido con el muro de los Estados Unidos y México, ¿no? algo así, pero no tan grave. Lo que pasa es que los mongoles invadían, quemaban, robaban, eran muy salvajes, era una salvajada. Entonces, y además atacaban a los campesinos, entonces, para protegerlos hacen este muro. Pero ellos quieren comerciar, tienen un problema los chinos. Casi el 98% de la población de China se concentra en la zona sur, porque el resto es puro desierto. Está por un lado el desierto de Tacamaclán, que es este de aquí. Está el desierto de Gobi, es uno de los más secos del mundo. Y por si eso no fuera poco, por aquí tienen el Tíbet, ¿no? Va. Entonces era un problema salir de China y comerciar. Entonces, Shang Qiang pues se va con 98 personas para intentar comerciar con, eh, con esta zona de Dungang. El problema es que lo secuestran y lo tienen 10 años secuestrado a Shang Qiang. Pero Ahora, en este secuestro, pues le muestran sus secuestradores, lo llevan hasta acá, hasta Kashar, en el Valle del Ferganá, y le enseñan cómo pasar todo el desierto de Tacamaclán, que es un desierto árido. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes. Y entonces, pues él descubre 10 años después, él se casa, aprende a hablar unos idiomas, luego lo sueltan y llega otra vez con el emperador Wu
pero nada más llega él y otra persona, de estas 98 que salieron, le dice, ¿qué crees? Te tengo un chismesote. Acabo de encontrar una ruta de unas sociedades súper civilizadas donde hay mucho comercio, mucha economía y principalmente hay jade. Y necesito tantas personas. Y entonces, pues empiezan a averiguar cómo es este paso del desierto de Tacamaclán. Y este desierto de Tacamaclán, pues no es menor. Ahorita les, bueno, ahorita les muestro. ¿Qué iban a comerciar los chinos? Pues iban a comerciar seda, principalmente para hacer el intercambio con el jade, porque el jade era muy importante para los lujos chinos. Entonces ellos dicen, mira, pues nosotros tenemos la seda. Y la seda viene de aquí, de este gusano que come única y exclusivamente el árbol de la morera y que en algún momento pues hace una pupa que es esta, la cual se tiene que hervir. Y una vez que se hierve, con el gusano dentro se hace la seda. Pero esto fue un secreto durante miles de años. Es más, esta seda llega hasta Grecia, hasta Roma. Los propios romanos le llamaban a los chinos seres, que es la manera grecorromana de referirse a la seda. Y los griegos pensaban que la seda venía de los árboles, pensaban que era parte de la corteza del árbol. Y para los chinos decían, sí, sí viene de una corteza, del árbol de la morera, exacto, como tú dices. Y ellos intentaron replicar y veían que nunca salía, pero no Claro. tiene que ver con esto. Y, eh, y entonces ellos comercian con esto, mantienen el secreto como tumba. Este secreto de la seda se descubre hasta el siglo XV de nuestra era. Entonces, durante todo ese tiempo, 1500, 1800 años, ellos tuvieron el control sobre la seda. Claro que hubo a quien se les escapó. Hubo una princesa china que por ciertas situaciones, ella sabía cómo se hacía la seda. Intercambian a la esposa, a esta princesa, y el rey con el que se casa le dice, bueno, yo sé que tú sabes cómo se hace la seda, dime cómo se hace para no matarte. Y él le dice, bueno, claro que sí te voy a decir cómo es, nada más que, y les enseña todo el proceso del gusano, pero le dice, nada más te voy a pedir algo, que cuando ustedes hagan la seda, respeten a los gusanos y los saquen, porque son para nosotros sagrados, si no, no te va a salir la seda. Y con eso, con ese detallito de que no había gusano, crean seda, pero crean un tipo de seda rara que medio se degrada, y es lo que se conoce como la seda salvaje, que se parece, pero no tiene las mismas particularidades de la seda. Y así es como logran salvar el secreto, ¿no? Medianamente, o sea, nada más por ese detallito de no dejarle el gusano. Qué ¿No? Y interesante, Lalo. Oye, Lalo, te interrumpo un minutito, ya se avanzó el tiempo rapidísimo, pero ¿qué crees que nos está acompañando el doctor José Raúl Mejía Jiménez? Dice, saludos fraternos, buenas noches. Mi querido doctor Mejía, es un honor y un gustazo que nos acompañes. Pues estoy ahorita aquí con Lalo, como te consta que es un placer platicar con Lalo de estas historias. Te mandamos un abrazo, sobre todo por el Día del Médico, mi querido doctor Mejía. Y Diana Morales, buenas noches, abrazos fraternales. Dianita hermosa, qué gusto que estés ya con nosotros. Estoy seguro que nos tienes buenas noticias de tu salud y todo va marchando bien. Te mandamos un abrazo con mucho cariño. Te interrumpí, Lalo, por esto. Son amigos entrañables, tú sabes, y los queremos mucho y que el hecho de que nos estén acompañando, pues es un honor. Me estás platicando una historia así, ya casi es de telenovela, Lalo. Entonces, una esposa y les da media receta de la seda, digamos. ella receta de la seda, medio se quedan contentos, dicen, bueno, pues sí se parece, pero no era la seda que vendían los chinos. Eh, y bueno, esto llega hasta Grecia, Roma, es más, se escandaliza, uno de ellos es Séneca, se escandaliza con la seda porque dicen, es que ahora las mujeres andan con estas ropas, la seda, y prácticamente la andamos viendo todo, me parece que es impúdico que anden con estas ropas. Pero tiene una ventaja la seda, primero es muy suave, después los colores se adhieren durante siglos, es decir, para desteñir una tela de seda, tardan siglos. Y son muy frescas, combinan con todo, les pueden meter un montón de diseños, tomando en cuenta que antes la ropa no tenía tanto diseño. Pero junto con la seda, pues también se comercian otras cosas, la pólvora, el acero para los cañones, la imprenta, el papel moneda,
Y mira, aquí te quiero mostrar, por ejemplo, un fresco de Pompeya del siglo I después de Cristo. Aquí ya empiezan a dibujar personas con seda. O sea, esto que conocemos del arte clásico, de las musas que van ahí volando, empieza con esto, ya el intercambio de China hasta esos lugares, ¿no? Allí empiezan a pintarlo. Pues sí, porque la diferencia entre, por ejemplo, la seda y la lana, ya sea de camello, ya sea de borrego o de otros animales, pues es una diferencia brutal, Lalo, entre el grueso y la textura, todo la seda, pues es un sueño. Que sí es. Entonces, pues, por eso era tan apreciado este lujo. Y fíjate que, bueno, ahorita que veamos, la ruta de la seda justamente acaba por un cargamento de seda. ¿Por qué, Lalo? A ver, cuéntanos. La ruta de la seda acaba en 1720. Ese fue el último barco que salió de Damasco con seda china y llega al puerto de Marsella en Francia. El problema es que contenía piojos que traían la peste bubónica. Entonces llega a Marsella, ven que todos los navegantes traen la peste, les hacen una cuarentena, pero traen seda y dicen, a ver, ustedes no pasan, pero la seda sí la descargamos. Descargan la seda y 30,000 personas se infectan. Ahí es donde dicen, ya hasta aquí cerramos la ruta de la seda. Ah, qué interesante, una pandemia. Una pandemia, justamente. Y esa fue la segunda pandemia, la primera fue en 1300. Pero mira, también te quería mostrar esta otra cosa que es la porcelana, que es la que comentaba. Los chinos le llamaban Tzu, que más o menos es por la dinastía Han donde se empiezan a crear, aunque hay algunos que dicen que no, la porcelana venía desde por lo menos entre 700 y 800 años antes, ¿no? Pero se empiezan a crear, digo, todo el mundo ya sea cerámica, pero lo que tiene la porcelana son dos cosas. Uno, la suavidad de esta cerámica y otro, el brillo. Intentan muchos crear este brillo como tipo espejo, este, intentan igualarlo. Tan es así que los chinos se ven en la necesidad de ponerle sellos. Ahí es donde empezamos con los primeros sellos de garantía, justamente por parte de los chinos, decir, no, a ver, este viene fabricado en tal lugar, este no es una fabricación europea, sino que viene de ahí, porque producen algo que le llamaban el vidrio, la cera vidriada, algo así le llamaban, que la inventan los italianos en el siglo XIV. Entonces, eso bajó el precio de la porcelana y los chinos empezaron a marcarlo. Sí, Pero porque se la le, porcelana, aparte de lo que tú dices de brillante y de suavecita y demás, pues tiene una transparencia hermosa. Recuerdo aquellas tacitas que cuando tomas el té, en el fondo se ve un rostro, ¿no? así es, y además tiene esa característica que es translúcida, ¿no? Sí, Que aparenta fragilidad, pero en realidad sí es fuerte y además le puedes poner dibujitos y además es resistente y además va a durar siglos. Tan es así que la porcelana se heredaba por generaciones, porque sí, sí, aguantaba sí. el paso del tiempo, ¿no? Entonces, eran estas características que le daban este valor a la porcelana. Y fíjate que la descubren. Bueno, esta que ves aquí es la cerámica de la dinastía Ming. Esta dinastía fue la que sucedió a la invasión mongola. Los mongoles hacen una dinastía, la dinastía Yuan, y una vez que caen en declive los mongoles, surge una nueva dinastía medio mongola, medio china, llamada la dinastía Ming. Y ellos empiezan a comerciar este tipo de porcelana, que llegan, por supuesto, hasta las cortes europeas. Llegan, por ejemplo, a la corte de Luis XV, que tenía estos jarrones, ¿no? Llegan a las cortes de Alemania, las cortes rusas, que todo el mundo quería un jarrón de la dinastía Ming, porque eran carísimos. Hasta la fecha hablar de un jarrón chino como que es una gran joya, ¿no? La joya, exactamente, los puedes encontrar en museos. Pero es hasta 1709 por un alquimista alemán, fíjate, un alquimista alemán llamado Friedrich Plütinger, que descubre el secreto de cómo se hacía la porcelana y a partir de ahí pues, el precio de la porcelana empieza a caer. Este, entonces son estas cosas que comercian ay, Lalo, un poco, está fascinante lo que me estás platicando, pero un poco para redondear.
como que está dando la vuelta a la rueda de la fortuna, dando la vuelta al mundo, y como que estamos actualmente, y no sé si iniciando, pero estamos ahorita en una plena invasión china en todo el mundo, ¿no? Hoy Sí, estábamos hablando de los famosos BRICS. sí, y justamente los chinos no son han estado en el comercio desde este tiempo, ¿no? O sea, otra vez es una nueva oleada del comercio chino, porque ellos ya tenían miles de años antes vendiendo cosas y eran muy buenos comerciantes y fabricantes, ¿no? Entonces ahí empieza esta situación. Pero es lo que te decía que luego se olvida, se regresa, se redescubre y otra vez vuelven a tener un periodo. ¿Qué los encerró, Lalo? ¿Qué hizo que se volviera como que se encerrara, siguiendo el ejemplo de la seda, como que hicieron su propio capullo y se ocultaron durante mucho tiempo de la visión europea y mucho Ah, más de la visión americana? ¿Por qué ocurrió eso? esto va después del siglo XV, XVI, cuando los europeos empiezan a salir a África, América y Asia, y empiezan, por ejemplo, los ingleses y los holandeses principalmente, a meterse en la política china, empiezan a vender opio. eh, y hay una guerra del opio y eso empieza a decaer mucho el control de China, a tal punto donde una de las dinastías decide cerrarse por esta intervención inglesa. Y justamente el declive de este imperio chino va de la mano con el declive de la ruta de la seda, porque los europeos empiezan a controlar estos terrenos y empiezan a controlarlos no solamente por China, sino también por la India. Empiezan a poner sultanes títeres o se van hacia el sur de Asia y empiezan a controlar la ruta de la canela, de la, y de diferentes especies, la pimienta. Entonces, hay toda una guerra que se hace en el sur de Asia por el control de la pimienta y la canela, eh, y de diferentes frutas como la naranja que viene de China. Pero O además inventan un sistema, Lalo, se me está ocurriendo ahorita compararlo, en lugar de lo que hacía el imperio chino, que inventar cosas muy útiles, porcelana, la seda, las tinturas, la pólvora, tú nos hablabas del hierro, demás. Los europeos lo que inventan es una cosa brutal que se llama la colonización. así es, Y entonces ellos se apoderan de las riquezas no por la buena, sino por la mala, ¿no? y al estilo mongol. Sí, 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 sí. Y eso hasta la fecha, pues estamos viendo ahorita justamente la última sección donde tú nos mostrabas que llega la ruta de la seda, pues ahorita está brutalmente atacando un país a otros, a todo el Medio Oriente, Líbano, Gaza, Libia, todos esos países que están pues bajo fuego día y noche, Lalo. Hay diferencias brutales entre un sistema, pues un imperio como el chino, pero los otros imperios, los comerciales de la época actual, como que es una degradación terrible, ¿no? Así es, sí, porque ya ni siquiera reparan en hablar de guerra. Anteriormente decían, bueno, no, estamos intentando llevar la democracia y la libertad. Ahora de plano, tanto los gobernantes de Estados Unidos o de Israel dicen, sí, pues matamos a tantas personas porque pues, es nuestro derecho. O sea, ya no hay ese reparo de hablar de intentar esconder esta invasión. Ya es, pues así, sin vergüenza de comentar que están matando niñas, a mujeres, hombres, de manera indiscriminada. O sea, ya es así, Ahora, desafortunadamente. Y esa es y parte de la decadencia. tocas un tema interesantísimo, Lalo. Digamos que medio mundo, la mitad, toda Europa, Asia, África, todo eso estuvo, digamos, controlada, llamémosle, entre comillas, controlada con esta ruta de la China, de la seda, por aquella gran nación o gran civilización que podríamos llamar China. Entonces, como que fue una invasión de productos y de culturas, de métodos, en fin, hasta los mapas que me estás enseñando, mapas antes de los mapas de Colón o basado Colón en esos mapas chinos. Es una cosa que a mí me parece maravillosa. Me has abierto los ojos de una manera preciosa en este sentido. Pero en el otro sentido, Lalo, ¿cómo es posible que todo el mundo actualmente estemos inermes ante las situaciones así?
puede llegar un déspota. Hablemos, se criticó durante medio siglo a un señor Adolfo Hitler porque era terrible y acusado de maldituría y media. Y cómo actualmente hay otro peor que se llama Netanyahu y el mundo no puede hacer nada para detenerlo, no puede hacer pues una contrarruta de la seda o una contrarruta de las armas israelíes. ¿A qué atribuyes que haya estos cambios tan brutales en la cultura mundial? Pues tiene que ver con el ascenso de potencias, es decir, cuando los imperios empiezan a tener una decadencia y hay el surgimiento de un nuevo imperio, pues estos imperios antiguos intentan no fallecer todavía y se defienden. Y eso está ocurriendo con China, ¿no? O sea, China, toda esta zona que está reviviendo justamente China, India, Rusia, ahora Brasil, pues están siendo un agente importante. Y lo que intentan llegar, pues las culturas occidentales, pues es llegar a una guerra total. O sea, ya no, ya saben que comercialmente no la van a ganar, tecnológicamente tampoco, ya están pues bastante, llevan con cierto atraso tecnológico con respecto a lo que se está haciendo en Asia. Políticamente tampoco, o sea, se hablaba, no, es que las democracias es lo mejor, bueno, pues ve China, a lo mejor no es una democracia liberal, pero ya ha sacado a 5 millones de personas de la pobreza y tiene un sistema bastante particular en cómo la saca, no con ayuda, sino convirtiendo los nuevos empresarios, es decir, utilizando el mercado desde un punto de vista comunista, ¿no? O sea, los empresarios que vemos en las tiendas chinas no son burgueses, no son ricos, eran antiguos empleados en fábricas chinas, que ahora se están forrando de dinero en diferentes países. Entonces, hay una nueva forma justamente de generar riqueza que no está de la mano con lo que entendemos como las democracias liberales. Eso es lo que Claro, va a yo empezar. quisiera quedarme platicando contigo, que me cuentes estas historias, que nos cuentes a nuestros amigos de internautas y a mí, toda esta historia que la hiciste en una forma preciosa, como un cuento oriental, las famosas historias chinas. Pero, ¿cómo podríamos redondear de alguna manera la ruta de la seda? ¿Qué fue, cómo es y cómo puede ser en el futuro? Pues la ruta de la seda fue esta conexión de, de, de caminos que conectaban varios reinos, que conectaban varias ciudades, donde la cultura transitó, donde la religión transitó, donde las ideas transitaron durante varios, varios miles de años y, eh, y donde todo el mundo quería participar. Cuando, cuando te comentaba justamente eh, de por qué era importante, es porque ahí, durante 1700 años de historia, es donde se concentró el comercio y la cultura mundial. Si hubiéramos estado en el año 1000, el lugar, si tú le hubieras preguntado cuál es el lugar más famoso donde uno puede formarse, seguramente nos hubieran dicho Bagdad. Si uno Sí. quisiera saber en dónde estaba el centro más importante de cultura, nos hubieran dicho que hubiera sido Samarcanda. Si nos hubieran dicho quiero ser comerciante, ¿a dónde voy? Nos hubieran dicho vete a Damasco, vete a Alepo y ahí aprendes comercio. Si nos hubieran dicho quieres el grupo más importante de comerciantes, son los sogdianos, los que ahorita están en Tayikistán, los mejores comerciantes que han existido, que aprenden a hacer estas cosas. Sí, sí, además, bueno, pues ahí ya se me trabó un poquito la computadora. Lalo, para redondear esto que nos estás platicando, que me parece muy interesante, ¿podrías dejar de compartir la pantalla? Ándale, ya estamos ahí, perfecto. Sí, para que te escuchemos y te veamos con mayor claridad. Fíjate que llegó Duber Farrera Zacarías, saludos fraternos y bendiciones desde Venezuela. Duber, querido, qué bueno que estés platicándonos con nosotros desde Venezuela y ayudándonos a disfrutar, compartiendo con nosotros la charla de nuestro querido hermano, el doctor Eduardo Bustos, que es una verdadera autoridad y además
la forma como lo platica, pues a mí se me hace fascinante. Ojalá que ustedes estén de acuerdo conmigo, amigos. Lalo, entonces me estabas dando cuando cortamos lo de la pantalla, me decías esta vuelta que está dando la historia, ¿no? Sí, en efecto, bueno, pues ahí es donde se concentra este comercio. Acaba con los mongoles, que controlan toda esta zona de la ruta de la seda. Logran imponer una ley, después decaen, llega el Imperio Otomano, los otomanos se pelean con los europeos, y en esta pelea con los europeos, los otomanos cierran la ruta de la seda para Europa. Y entonces empiezan a buscar los europeos cristianos cómo volverse a conectar con Asia y China después de que los otomanos les cortan el comercio por el mar Mediterráneo. Y empiezan estas inventivas. Ahora sí, cerrando con el inicio, ¿por qué era importante para Colón? Pues porque era conectarse con el comercio mundial para España. España era, pues recién había sacado a todos los árabes, a los judíos sefaradíes, y los había mandado a Marruecos, y recién se estaba creando como un imperio, pues necesitaba dinero. Necesitaba conectarse con el comercio porque realmente estaban pasando hambrunas importantes. Y de la lana que tenían, pues financian estos viajes para ver cómo volvían a conectar con China y Rusia, con China y la India, y además con Afganistán. Y por eso era importante volver a conectarse con el comercio mundial. Y bueno, pues en el camino, al intentar descubrir cómo conectarse con China y la India, ellos eh, crean una nueva ruta, nuevas rutas del comercio del oro con América, y nuevas rutas coloniales con África. Más descubren África gracias a Vasco da Gama y que circunda todo el África, y donde después van los españoles, los franceses, etcétera, y empiezan una nueva eh, conquista imperialista. Y ahí empieza a acabar y a sucumbir la ruta de la seda. Fascinante, Lalo, y además me dejas como con un sabor de boca de que esto debe continuar, porque estamos ya ahorita precisamente en la descripción de lo que es una moderna ruta de la seda, ya no de la seda, pero sí de los productos chinos, toda su cultura. Nunca se había pensado en que los jóvenes quisieran aprender chino y chino mandarín, y actualmente es un idioma pues muy demandado en todas las escuelas de idiomas. De manera es que pues realmente estamos viendo la penetración de todo el mercado chino, pero ahora ya no nada más en Europa, sino ahora es absolutamente global, Lalo. Así es, tanto es así que ahora el candidato y expresidente Trump, pues que dice que es libertario, pues lo que está haciendo es cerrar. No, 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 a ver, que no entren los productos chinos. Más lo primerito que voy a hacer es cerrar el comercio de automóviles eléctricos de procedencia china, porque si no le dan en la torre a Tesla, ¿no? O sea, ya lo estamos viendo aquí en México, BYD y otras tantas marcas que pueden, ¿no?, que son autos más modernos, más eficientes, más baratos, más bonitos que los autos Tesla. Entonces ahora Y quien se está cerrando es Estados Unidos. El más proteccionista de todos es Estados Unidos. sí, es más antidemocrático en todos sentidos. El paraíso de la libertad es el menos libertario, ¿no? Así es. Decía alguna ocasión el presidente López Obrador, a quien le mandamos nuestro cariño, alguna vez decía que deberían de quitar la Estatua de la Libertad ahí de Nueva York, ¿no? Y tiene toda la razón, porque ya ahora estamos entrando en un neofascismo. Es decir, ya la democracia esta de que todo el mundo controla, no existe ahí en Estados Unidos. Hay dos partidos de derecha. Si uno escucha a Kamala Harris y a Donald Trump, difieren muy poco, solamente en estilos. Uno es más negociadora y el otro es más entrón, más frontal, pero las propuestas son las mismas. Es más, Kamala Harris tiene un tema ahí de migración donde vamos a ver si los mexicanos también financian el muro, ¿no? Es lamentable que sea así, pero Ya, por eso pero estamos viendo que están llegando al final de su ciclo, ¿no? sí, Ya la descomposición social, política, económica de Estados Unidos me parece que es irreversible. Quizá a mí sí, ya no me dé tiempo la vida para ver caer el imperio norteamericano, pero no creo que tarde muchísimos años más. pues quién sabe, quién sabe. Lalo, querido,
Te agradezco infinito, se nos ha pasado la hora que teníamos prevista para nuestras charlas entretenidas, a mí se me pasó como agua. Nuestros amigos internautas no nos dieron comentarios así muy notables, pero pues por lo menos en el transcurso de la semana seguramente vamos a tener opiniones y comentarios. Lalo, te insisto mucho, esta es tu casa, ojalá que pudiéramos hacer una continuación de la Ruta de la Seda, un Pues, comentario ya sobre la época actual, lo que estamos viviendo, lo que probablemente vayamos a vivir, y sobre todo desde el punto de vista de un profesional, un doctor en este tipo de estudios, hombre joven, moderno, incrustado totalmente en la época, y pues que nos da una frescura extraordinaria, Lalo. La masonería estamos utilizando charlas entretenidas justamente como lo decíamos al principio, como una ventana, una puerta, un puente de acceso a aquel vetusto edificio absolutamente cerrado, húmedo y maloliente que era la masonería antigua. Te mando un pues abrazo, Lalo. te agradezco mucho, Rafa, un placer, como siempre, estar contigo, estar platicando contigo, además que es una delicia platicar contigo, incluso de manera personal.